y las declaraciones que está haciendo, dice que quitaría a los delegados federales de los estados. En nuestro caso, como les estaba comentando hace un momento, en Sonora se encuentran actualmente funcionando 45 delegados federales en nuestro estado. Se quedarían trabajadores de base en las oficinas, es lo que decía Jorge Tadei. Jorge Tadei sería el nombrado como coordinador de programas de desarrollo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En sustitución, prácticamente, bueno, pues se quitarían esos 45 delegados federales en Sonora y quedaría él como el coordinador de programas. Entonces, ahora menciona Coparmex, coordinadores estatales de Andrés Manuel López Obrador no acabaría con corrupción y uso de programas. Y es que este grupo de empresarios dijo que apoya la propuesta de adelgazar el aparato del gobierno, pero concentrar la autoridad en una sola persona. Mencionan que no acabaría con la aplicación deficiente de los fondos federales. Y para eso me da muchísimo gusto tener en la línea al presidente del Centro Empresarial de Jalisco y además el vocero nacional de Coparmex, Mauro Garza. Mauro, ¿cómo está? Excelente mañana. Gracias por atender nuestra llamada en Proyecto Puente. Gracias, Adriana. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Platíquenos, por favor, cuál es la versión, el por qué estas declaraciones por parte de la iniciativa privada de Coparmex ante esta nueva decisión o esta nueva implementación que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador. Bueno, primero, como bien lo mencionas, nosotros estamos completamente de acuerdo en revisar y hacer una reducción de las delegaciones. Nosotros siempre hemos pedido que se pueda tener un gasto eficiente, que el mismo sea transparente, que gran parte del presupuesto hoy se destina a gasto corriente y no a la inversión productiva. Entonces, este esquema de reducción de delegaciones, pues por supuesto que podría traer con ello una consecuencia de poder destinar esos recursos hacia inversiones productivas. También somos conscientes que la manera como ha venido operando no ha sido de la mejor manera, ya que en un estudio que hicimos en Coparmex, en Data Coparmex, que se llama Dinero Prófugo, tenemos reportados más de 80,000 millones de pesos que fueron entregados a los estados de manera discrecional y que no hay claridad en cómo se utilizaron dichos recursos, no están transparentados. Entonces, estamos completamente de acuerdo con el diagnóstico, mas no estamos de acuerdo en la solución. Nosotros creemos que concentrar el poder en una sola persona podría ocasionar vacíos de poder, como es el caso de la seguridad. Mencionamos, por ejemplo, de quién va a ser la responsabilidad, del coordinador estatal en cuanto a la instrumentación de los programas federales, o será caso del gobernador. Ahí es donde sentimos que el concentrar todo el poder puede también traer fines partidistas y no terminaría con la corrupción y pudiéramos generar vacíos de poder. Esa es la postura que tenemos en Coparmex. Por eso es que hacemos un llamado al diálogo, a entender, a profundizar en cómo pudiéramos encontrar mejores mecanismos para hacer esta reducción de las delegaciones, pero no estamos de acuerdo en concentrar todo el poder. Por ejemplo, Mauro, antes de abordar un poquito más acerca de las nuevas funciones que esta coordinación estatal tendría, ¿cuál ustedes hasta el momento con estas declaraciones, con esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, verían ustedes como solución? Dicen, ¿no sería la solución quitar a todos estos delegados federales en cada estado? Para ustedes, ¿cuál podría ser la solución entonces? No, o sea, nosotros estamos de acuerdo en hacer una reducción, estamos de acuerdo en hacer una revisión completamente de cómo están funcionando hoy las delegaciones. Hay algunas que están con duplicidad de funciones, tendríamos que primero eliminar esas que tienen duplicidad. Hay algunas que se pudieran fusionar y hay otras que realmente no entendemos la razón de ser de las mismas. Hay algunas que están funcionando de una manera eficiente, esas tendrían que ser fortalecidas, pero no estamos de acuerdo en hacer la eliminación completamente de las mismas y en centralizar. Yo creo que esto sí merece un estudio más a detalle, un análisis y que podamos encontrar mecanismos que nos permitan eficientar esta cuestión. La semana pasada aproximadamente nosotros teníamos acá en Proyecto Puente y el titular Luis Alberto Medina hacía una entrevista con Jorge Tadei, que sería el próximo, según las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, el próximo coordinador de programas de desarrollo para el gobierno de López Obrador. Él decía que se van a respetar las bases de los trabajadores en las 45 delegaciones, pero otros, las bases únicamente, y otros tendrían que salir para que ahora sí se permita abordar las problemáticas de una manera más integral. Con el objetivo, dice, ok, un único delegado sí es un peso muy grande, hablando del caso de Sonora, por tener 45 delegados federales actualmente. Pero dice, el objetivo principal de este nuevo equipo de Andrés Manuel López Obrador es reducir la burocracia, por el tanto el gasto corriente, que son los sueldos excesivos. Se sabe, por ejemplo, que algún delegado federal acá en Sonora gana
mucho más de 100,000 pesos mensuales. Ese cambio de régimen es el que aboga el objetivo del equipo de Andrés Manuel López Obrador, y mencionan: se respetan las bases de algunos de los 45 delegados federales que hay actualmente, y otros sí tendrían que salir para permitir abordar esta problemática de una manera más integral. Es lo que mencionaba Jorge Tadei. Nosotros hay algunos puntos que tenemos en acuerdo, por supuesto que reducir la burocracia, reducir el gasto corriente, eso es algo que lo que nosotros siempre hemos hablado. De hecho, tenemos una coincidencia con el próximo presidente, con Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al Consejo Fiscal Independiente, que precisamente es el que nos permite encontrar estas ineficiencias en el gasto que hoy se tienen actualmente. 5.3 billones de pesos el presupuesto, y encontramos gran parte destinada al gasto corriente, y casos como estas delegaciones es una de estas ineficiencias que nosotros hemos pugnado porque se revisen. Ahí hay una claridad, ahí hay una coincidencia. Donde no coincidimos es en centralizar todo el poder, donde definitivamente pudiéramos encontrar, pues que pudiéramos tener estados donde pudiéramos tener una doble agenda, una por parte del coordinador estatal, una por parte del gobernador, y pudiera ocasionar estos vacíos de poder. ¿Ustedes contemplan entonces que se pueda generar un conflicto y entre cada estado por tener un mando, por ejemplo, que llega con este partido de Morena, con el mando que esté gobernando? No estamos hablando de estados particulares ni de nombramientos en particular. Nosotros tenemos una diferencia de visión con respecto a la figura de concentrar esto, que quede muy claro, no es estado por estado, no es algunas designaciones, no es algunas personas. El tema es la figura. Es ahí donde nosotros disentimos y nosotros creemos que se pudiera manejar de otro esquema. Por supuesto que 45 delegados para el caso de Sonora son una exageración. Lo mismo ocurre en cada uno de los estados, con sueldos muy altos, con algunas dualidad de funciones, algunas con duplicidad de las mismas, y es ahí donde tendríamos que entrar a hacer un análisis y un detalle. Por eso nosotros pedimos que se puedan tener mesas donde se pueda profundizar y se pueda encontrar cuáles deben de ser los mecanismos para sí reducir la burocracia, sí reducir el gasto corriente, sí reducir la duplicidad de funciones, pero encontrar esquemas que nos permitan no concentrar todo el poder y que nos permitan no generar esos vacíos de poder y que se puedan tener en los estados. Parte de estas propuestas que estaban realizando dentro del que sería el próximo coordinador de programas acá en el estado, nos decía que también, estoy retomando parte de lo que decía él para conocer también la opinión por parte de ustedes. Él dice: parte del objetivo principal de este nuevo gobierno es que los recursos que están, pues que sabemos que está en cada delegación, que muchas veces decía no llega a su destino, no llega para los que tendrían que ser los beneficiarios y se quedan por ahí, y es parte de lo que quieren quitar, acabar con esta corrupción que mencionan que había en cada delegación. Dice: es que estos recursos se asignen a los programas de desarrollo social que lleguen a su destino, apoyos como por ejemplo, sabemos el primer día que se supo el triunfo virtual de Andrés Manuel López Obrador, que se va al Zócalo, él reafirma y dice: apoyos para madres solteras, para adultos mayores, para estudiantes, jóvenes estudiantes o que quieran estudiar y que quieran trabajar, desde el primer día van a ver resultados. En base a eso, ellos también están realizando este tipo de cambios. Entonces, principalmente, ellos quieren asegurarse, como dicen, que lleguen estos recursos y que lleguen 100% a su destino. Entonces, prácticamente es el cambio que ellos quieren hacer. Incluso mencionaban que no es algo nuevo, porque hace aproximadamente 20 años, cuando Andrés Manuel López Obrador se encontraba, en el DF, implementaba estas acciones y decían, no fueron acciones que se hubieran visto mal, al contrario, tuvieron buenos resultados. ¿Ustedes simplemente no darían tal vez el voto de confianza con estas nuevas implementaciones que quisiera Andrés Manuel López Obrador? Buscan entonces que se maneje este nuevo esquema, que lleguen al diálogo, pero no hay un voto de confianza entonces para estas nuevas implementaciones. Coparmex nunca va a entregar un cheque en blanco, siempre será nuestra posición cuestionar, siempre será nuestra posición en donde estemos de acuerdo. Por supuesto que lo vamos a respaldar. Repito, la razón de ser de Coparmex es defender los intereses de los empresarios. Siempre seremos muy críticos con el gobierno, pero a la vez también seremos muy propositivos. Y que quede muy claro, no somos críticos solo con el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido críticos durante los 90 años de existencia de nuestra confederación. Siempre es nuestra posición revisar, analizar
y nosotros proponemos esquemas donde participe la ciudadanía, donde exista mayor transparencia, donde exista una mayor participación. Por supuesto que hay cuestiones en las cuales apoyamos y respaldamos iniciativas del próximo presidente, como te mencioné, el caso del salario mínimo. En Coparmex siempre hemos propuesto una nueva cultura salarial, ahí hay puntos de acuerdo, hay puntos de coincidencia, lo tenemos que trabajar en conjunto. Coincidimos con la necesidad inminente de un Consejo Fiscal independiente. Pasamos de la deuda del 29 al 50% con respecto al PIB, prácticamente al 50%, lo que nos representó que tan solo el año pasado pagamos más de 655,000 millones de pesos tan solo de interés por el concepto de la deuda, más de los 500,000 millones de pesos que se fue la inversión que se hizo pública productiva. Por supuesto que hay acuerdos, por supuesto que hay unión, por supuesto que hay confianza, pero hay puntos en los cuales tenemos una visión distinta y lo manifestamos, y no simple y sencillamente nos oponemos, sino que queremos mesas de diálogo donde se permita y sea escuchada nuestra opinión, concentrar todo el poder en una sola persona, que le respondan, que entienda de 45 delegaciones, pues por supuesto que podría perder especialidad y pericia y por ende pudiera tener diagnósticos no correctos sobre la problemática. También, como mencionamos, los vacíos de poder que se pudieran generar en el tema de seguridad, lo que pondría en riesgo la cadena de mando entre las autoridades militares y la eficiencia del mando único del gobernador sobre las Fuerzas Armadas. Ahí nos pudiera ocasionar muchos problemas administrativos. Son las cuestiones en las que nosotros tenemos un diferente punto de vista, disentimos de esta visión del próximo presidente y por eso queremos que se tenga un diálogo y que se pueda profundizar a este tema. ¿En qué estamos completamente de acuerdo? En que 45 delegaciones, como el caso de Sonora, es un número muy elevado, que hay muchos destinos que no están llegando a lo que fueron al destino que tendrían que tener, que se están perdiendo en este gasto corriente, que se están perdiendo en esta burocracia, y por supuesto que en eso estamos de acuerdo y no queremos que esto ocurra. Entonces, si mencionan que un único coordinador en un estado sería un gran compromiso, un peso muy grande, y no pudiera tal vez con todo este compromiso para todo un estado. Es lo que nosotros revisamos. Nosotros creemos que puede generar problemas administrativos, puede perder especialidad, puede perder pericia y en el caso concreto del tema de seguridad puede generar un vacío de poder. ¿Han tenido algún acercamiento ya con el nuevo gobierno entrante de Andrés Manuel? Acercamientos con gente del equipo. Durante todo el tiempo de las campañas nosotros realizamos un manifiesto México que hablábamos de siete ejes con diferentes propuestas. Estuvimos planteando las mismas. También durante la campaña tuvimos un acercamiento en ese momento con el candidato Andrés Manuel López Obrador. Pusimos sobre la mesa puntos en los cuales estábamos de acuerdo. Fuimos también muy enfáticos en cuáles no lo estábamos, como es la reforma al 102. Nosotros creemos que debe de existir un fiscal independiente. Él tiene una visión distinta y lo que nosotros pedimos es que exista diálogo, que escuche nuestra opinión. También queremos escuchar la opinión del equipo y encontrar puntos de acuerdo y dejar muy claro cuál es la visión que nosotros tenemos. Parte de estas propuestas entonces que le han planteado ya Andrés Manuel y que pues obviamente se estarían considerando porque es bastante importante la opinión que ustedes tienen y las propuestas que ustedes también plantean, ¿cuáles podrían ser estas propuestas ya planteadas al nuevo gobierno? Bueno, propuestas ya planteadas que tenemos, la del Consejo Fiscal, dijimos sí, hay que ponerlo en marcha, hay que encontrar el mecanismo. Lo de una nueva cultura salarial, ya le estamos trabajando. Lo de buscar eficiencias y reducción en el gasto corriente, necesitamos ser muy eficientes ahí en algunas cuestiones, tenemos puntos de acuerdo, hay algunos puntos donde disentimos, por ejemplo, la eliminación del 70% de los empleados de confianza, me parece que sin un correcto análisis, sin un correcto diagnóstico, no estamos de acuerdo, creo que son cuestiones que se tendrían que revisar, en que también tenemos acuerdos en cuanto al tema de la capacitación de los maestros, mas no estamos de acuerdo en la eliminación de la evaluación de los docentes, ahí también queremos tener diálogo. Vamos, son muchos los puntos en los cuales sí tenemos diálogo con el equipo de Andrés Manuel, con las diferentes secretarías, con los diferentes encargados y que queremos tener ahí estos puntos de encuentro con la próxima secretaria de Gobernación. Nosotros tenemos una visión diferente con el nombramiento de un fiscal independiente que pueda fortalecer el sistema nacional anticorrupción. Son muchos los puntos los cuales estamos planteando y por supuesto que sí tendríamos siempre un acercamiento con el
con el próximo gobierno, como lo hemos tenido con los otros gobiernos, siempre con una postura muy institucional, defendiendo nuestros intereses, con una postura muy crítica, pero reitero, una postura siempre muy propositiva. Entonces, por último, Mauro Garza, la solución que ellos quieren hacer con esta nueva coordinación estatal, quitando las delegaciones federales en cada uno de los estados, es acabar con la corrupción. ¿Ustedes no ven entonces esta solución? ¿No se acabaría con la corrupción con esta nueva decisión de López Obrador? Nosotros creemos que esta nueva decisión no terminará con la corrupción. Por supuesto que nosotros somos los principales interesados en terminar con la corrupción. Ahí con nosotros siempre encontrará un aliado. Si alguien empujó el Sistema Nacional Anticorrupción fue Coparmex, lo seguiremos haciendo. Vamos a trabajar en ese esquema. También creemos que tiene que existir sí una reducción del número de delegaciones, sí una reducción muy significativa del gasto corriente, pero no disentimos en cuanto a concentrar todo el poder en una sola persona. La propuesta sigue y continúa y se implementa, Mauro, por parte de Coparmex. Entonces, ¿cuál sería la postura? ¿Apoyar esta nueva decisión y esperar entonces los mejores resultados? Lo que estamos esperando es que en este momento se nos escuche, se tenga abierto el diálogo y que podamos encontrar puntos de acuerdo. Por el momento, esta es nuestra postura y estamos esperando ser llamados al diálogo para poder entender cuál es la visión que ellos tienen y que también puedan escuchar la nuestra. Pues bastante interesante y claro que muy, pero muy importante la postura que mantienen ustedes de Coparmex también y esperemos pues ese diálogo y claro que esperamos que todas estas actualizaciones nos permitas conocerlas también de parte de Coparmex. Muchísimas gracias por esta información. No sé si tengas algún otro comentario más para reforzar la información que nos acabas de proporcionar. Básicamente sí me gustaría dejar muy claro que esa es nuestra postura, en qué punto siempre estaremos de acuerdo. En nuestra institución siempre encontrarán ese espacio de diálogo, esas propuestas claras y siempre seremos muy críticos con el gobierno actual, con el próximo gobierno y lo hemos sido durante 90 años. Muchísimas gracias, Mauro Garza, representante del Centro Empresarial de Jalisco y vocero nacional de Coparmex. Gracias por esta información y nos mantenemos en contacto con nuevas actualizaciones sobre este interesante tema. Muchísimas gracias. Las 7 de la mañana.